Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 38 de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña la compañera Patricia Lara. Tiene usted la palabra, Carlos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Patricia, buenas noches. Buenas noches, querido Argemiro, buenas Carlos. noches. Me toca presentar a Patricia, que es un personaje que no necesita mucha presentación porque tiene un largo recorrido periodístico, y en ese largo recorrido periodístico ha estado siempre atenta a los movimientos de nuestra organización. La conozco, nos conocimos con Patricia hace muchos años, desde su primer matrimonio con Jorge Posada, que era un compañero de la universidad, con quien nos reuníamos habitualmente un grupo de amigos para hacer fiesta y para hablar de lo que sucedía. Y después Jorge tuvo la gentileza de invitarnos a almorzar a su casa los viernes. El que quisiera ir era llegar nada más y almorzábamos ahí en una tertulia muy agradable. En medio de todo eso conocí a Patricia. Estuvimos en un par de fiestas de amigos. Alguna vez me hospedaron en su casa porque se me hizo muy tarde en la visita. Y desde ahí no nos habíamos vuelto a ver hasta ahora que empezó a investigar lo del robo de la espada de Bolívar. María Eugenia Vázquez fue la que me delató con Patricia para que Patricia me llamara, y ella me llamó y yo le conté lo que había pasado, le conté mi parte y la remití a Argemiro, que fue el que sucedió en el curso de la trayectoria de la espada. Argemiro le llevó la espada a los de Grave, a Boris y al maestro León, y porque él ha tenido una larga amistad con ellos, los ha unido mucho el ajedrez. Boris, como todos sabemos, Boris de Grave fue un gran maestro de ajedrez. Inclusive cuando me perseguían y ya casi me cogían, Boris me hospedó en su casa y milagrosamente no nos cogieron a juntos, porque el día que él bajó me dijo: cuando venga a almorzar le echo una partida de ajedrez que es estudiando, y me dejó con un computador para que yo practicara. Él no llegó al almuerzo y por la noche llegó con una fiesta de ajedrecistas. Yo me escondí en un cuarto ahí y él fue y me dijo: no, venga, péguese a la fiesta, es que es para sacarlo, porque hoy almorcé en la brigada. Cuando bajé a desayunar aquí me cogieron en la puerta y me llevaron para la brigada. O sea, estuvimos al borde de que nos cogieran a juntos, lo cual hubiera sido muy grave porque inmediatamente nos hubieran remitido al hecho de la espada. Bien, Patricia se interesó mucho en el cuento de la espada de Bolívar en un momento crítico, en un momento en donde la espada cobraba otra vez una dimensión histórica impresionante, porque Petro la pidió para su posesión. Y eso motivó a Patricia a escribir este libro maravilloso, que es un resumen fantástico de cómo Jaime Bateman, nuestro comandante, sacó adelante el movimiento en un momento muy crítico, y ella hace un perfecto resumen en este libro de qué pasos dio Jaime para seguir sosteniendo a la imagen del M, que estaba casi toda presa, y, reagrupar amigos, gente que nos colaboraba, gente que podía ayudar, y salvó la situación. Este libro lo cuenta maravillosamente. Entonces yo quiero dejar a Patricia para que nos hable un poco sobre cómo fue su proceso
para escribir el libro. Bueno, muchas gracias, querido Carlos, y quiero pues agradecerles a ustedes la invitación y especialmente a Carlos y Argemiro, porque ellos fueron fundamentales. Carlos, Argemiro y Esmeralda, diría yo que fueron fundamentales. Esmeralda, la compañera de Jaime Bateman, en los relatos que condujeron al libro. Bueno, la historia de por qué el libro, pues es hasta divertida. Yo digo que los hijos, pues no hacen más que darles órdenes a uno, ¿no? Incluso un amigo mío muy divertido dice que los hijos son un polvo que crecen y después lo regaña uno, ¿no? Eso es lo que dice este amigo de los hijos. Pues bien, mi hijo Federico y Daniel Coronel fueron a entrevistar para cambio al presidente Petro, quien era en ese momento presidente electo, no se había posesionado aún. Eso fue a fines de junio. Y él les contó cómo en la reunión que había tenido con Duque, como una reunión como de cortesía o de empalme, Duque le había dicho a Petro, camine y vamos a un sitio y le muestro una cosa. Resulta que esa cosa era nada menos que la espada de Bolívar, que Duque la tenía en la casa de Nariño, en un lugar, en una urna, custodiada por soldados vestidos a la usanza de la época y tal. Y pues Federico vio, se percató de la emoción con que Gustavo Petro relataba ese episodio. Y después, al terminar la entrevista, me dijo, yo necesito que tú hagas una crónica de la espada de Bolívar. Le dije, pero ¿por qué a estas alturas yo qué voy a ponerme en eso? Dijo, sí, porque esa espada se va a volver muy importante en el gobierno de Petro. Entonces fue así como me tocó obedecer las órdenes y llamé, la primera persona a la que llamé fue a Esmeralda. Entonces le dije, Esmeralda, ayúdame en esto, tengo que hacer esta crónica, necesito saber quiénes tuvieron la espada. Entonces Esmeralda me dijo, yo tuve la espada de Bolívar. Entonces ahí se me abre la primera ventana. Y luego, por supuesto, llamé a la Negra Vázquez, que es amiga mía, que había escrito ese libro. Y bueno, ahí comenzó ese periplo de entrevistas. Y fue muy interesante, digamos que yo de la espada de Bolívar, pues sabía lo que me contó básicamente el Flaco y Iván Marino, pero sobre todo Fayad, el relato de Fayad que yo pongo en el libro Siembra Vientos, es un relato muy cinematográfico de cómo sacaron la espada, etc. Sin embargo, faltaban muchos detalles. Y fue así como, después de hablar con la Negra, llamé a Carlos Sánchez, y me encuentro con una historia fascinante. Carlos fue el chofer o el que condujo el carro, o el carro que los estaba esperando cuando sacaron la espada. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, esas historias inverosímiles que yo creo que ahorita es mejor que Carlos las cuente, o la cuente Carlos, de cómo fue esa espera de la espada, cuando van a arrancar con la espada y el carro no prende. ¿Cómo fue eso? ¿Le damos sonido, Carlos? Está sin sonido, está sin micrófono. ¿Quién está manejando el sonido para que le demos sonido a Carlos? Mauricio. Mauricio. No tiene sonido tampoco. Mauricio, ponle sonido a Carlos, por favor. No, Carlos, activa el micrófono, es que lo desactivó. Ya pude, ya. Ok. No, yo creo que fue parte del nerviosismo del operativo, pero la verdad no estábamos nerviosos, ninguno.
estábamos muy seguros del triunfo en ese operativo porque teníamos todo a nuestro favor y, y ya se habían hecho 2 intentos antes, yo no había estado en eso, uno lo hicieron cuando eran las de las FARC, creo fue el primer intento y les tocó irse. Después creo que hicieron otro intento más y tampoco pudieron. Y en este último pudimos coronar ese operativo. No estábamos nerviosos, la verdad, pero sin embargo el carro se me apagó. Yo traté de prenderlo, no prendía. Daba la sensación de que estaba inundado, lo cual no tenía por qué, hasta que subieron unos tipos que nadie conocía. Eran como basquetbolistas, unos tipos altos, muy rapados, como si fueran policías. ¿Y qué le pasó? No, que me, no me prende el carro. El tipo dijo, haga una cosa, eh, perdón un momentico porque, bueno, eh, el tipo me dijo, ponga el carro en neutro y no lo chancleteé ni nada, déjelo así, metió la mano, movió la llave y se prendió. Se me está yendo la batería del teléfono. Ese fue el hecho, Patricia, creo que a eso. En ese momento, ¿la espada dónde estaba? En ese momento. En ese momento Fayad estaba sentado en el puesto de atrás del carro con la espada, que todavía la tenía debajo de la ruana, del zarape. Sí. Y, y, y el carro prendió, yo les di las gracias a los tipos y arranqué muy rápido para salir rápido del sector. Después dejé a Pedro en la oficina porque tenía que ir a marcar tarjeta de salida del trabajo y yo lo dejé en la 10ª como con 17, él trabajaba por ahí. Después dejé a Fayad en la 5ª, no sé a qué altura, tal vez pasada la plaza de la Perseverancia o algo así, y lo vine a recoger como en el colegio, eh, ¿cómo se llama? El San Bartolomé. Eh, Creo que lo recogí por ahí cerca y él se subió al carro, seguimos. Yo ya no tenía la espada, él se había quedado con la espada en la casa de Ernesto Sendoya. Cuando yo bajé a Fayad y me fui con Joel a guardar la espada en la casa de Ernesto, Joel se bajó envolviendo la espada en el zarape que había dejado ahí Álvaro, dejó todo y ella envolvió la espada en el zarape, entró a la casa de Ernesto. Cuando vi que Ernesto la saludó y todo, me devolví y fui por Álvaro, lo recogí a la altura de San Bartolomé y lo dejé en una bomba que quedaba en la 116, por ahí. Eran barrios que se estaban construyendo, era despoblado todavía. Y lo dejé ahí y yo le entregué la llave del carro, cogí un bus y me fui a mi casa. En el trayecto nos bajó la policía, nos requisaron. Yo le pregunté al policía qué pasaba. Me dijo que se habían robado, que habían asaltado la Quinta de Bolívar. Y yo le pregunté qué había dicho Bolívar de ese asalto. El tipo se rió y me dejó subir al bus y nos fuimos. Yo llegué a mi casa a oír noticias. Y eso fue todo, digamos, de mi parte. Compañera Patricia. Después me tocó hacerle la foto a la espada, porque es que la espada estaba en la casa donde siempre nos reuníamos con Jaime, con Bateman, que era la casa de Ernesto Sendoya.
Entonces era como nuestra sede de ese núcleo. Éramos 5 personas en ese núcleo. Y ahí organizamos todo en esa casa. Esa es la foto que sale en la primera edición de la revista Alternativa, ¿cierto, Carlos? Sí, señora, esa foto. Compañera Fue la que Patricia, escogió Jaime porque yo le presenté varias, como unas 3 fotos. Él escogió esa, la copié, la entregué, se la entregué a Jaime y el resto de negativos y todo lo quemamos para no tener eso ahí. Muy bien. señora ¿Quién me Patricia, quería? ¿Quién? para hacer una pregunta, ¿Cómo? es para hacerle un comentario, compañera. Es que el 7 de Sí. agosto, el día de la procesión de nuestro compañero presidente Gustavo, los hombres y mujeres de toda Colombia nos reunimos en la Quinta de Bolívar. Entonces yo unos días antes me reuní con la directora del museo y yo le Sí. dije, présteme, deme el permiso que yo le traigo a uno de los que estuvo aquí adentro llevando de la espada. Y la niña me dijo, seguro me lo promete, y ahí yo llevé a Carlos. Y le eché la historia que Carlos acaba de echar, que dos personas grandes que eran como gringos, que Carlos también me habló de eso. Le dije, y los gringos estuvieron en la recuperación de la espada de Bolívar. Y me dice, cuénteme. Le dije, no, el que le cuenta la historia es Carlos cuando venga el 7 de agosto. Ese día, compañera Patricia, estuvimos aproximadamente 600 personas allá en la Quinta de Bolívar. Vea, pues yo no sabía eso. Ahora, una anécdota muy buena es esa que cuenta Carlos también. ¿De dónde sale la idea de apoderarse de la espada? Y es que alguna vez iban en el bus del colegio Carlos y Lucho Otero, que estaban en el colegio de la Libre, ¿no, Carlos? Sí, señora, en el colegio de la Universidad Libre. Y le dice Lucho, hola, sería como bueno robarse la espada de Bolívar, ¿no? ¿No le parece? En ese momento tenían que 15 años o 16. Y le contaron a Beyman y a él se le volvió una obsesión la historia de la espada. Entonces se lo propuso a las FARC les pareció una locura, pero él siguió con su obsesión y fue así como ese acabó siendo el primer operativo que le dio, digamos, nacimiento al M-19. Pero bueno, después viene la parte de Argemiro. ¿Dónde está Argemiro? Que es supremamente interesante. Argemiro se me perdió. Ahí está, ya es. Préndele el micrófono, Alejandro. Aquí estoy, Patricia y compañeros. Buenas noches a todos y todas. Mucho Bueno, gusto. como a los, ¿qué sería? 10 días o 8 días de estar en casa de Sendoya, la espada. Al flaco, pues le entra la angustia de que eso debe estar en un sitio muy seguro y le encomienda a Argemiro esa tarea. Le dice, te voy a dar a guardar algo que no se puede perder. ¿Cómo es esa historia, Argemiro? Sí, me dice el flaco, me dice usted va a guardar algo que no puede caer. Puede caer las armas, pueden caer la casa, los carros, la plata, la gente, pero esto no puede caer. Usted me tiene que garantizar que esta espada esté en un sitio seguro, porque este es nuestro símbolo, hermano. Esta es nuestra carta de presentación y tenemos que conservarla para siempre. Entonces, bajo esa circunstancia y bajo esa responsabilidad, pues yo era un chico joven aún, 20 años, imagínense, pero tenía una célula, llamémosla así, donde participaba Boris, participaba Cuco Corredor y otros compañeros. Yo tenía cercanía con Boris porque jugábamos ajedrez y eso nos había acercado durante tiempo que yo vivía en Bogotá. Visitamos muchos sitios, muchas opciones, o yo visité más bien muchas opciones de contactos que tenía en Bogotá, pues que eran pocos realmente porque yo estaba recién llegado a Bogotá y me di cuenta que en una de esas visitas
con Boris conocí su casa y conocí la casa del maestro que vivía en la parte de adelante. Boris estaba en el cuarto, en el apartamento de atrás, en la casa del barrio Santa Fe. Y vi esa casa llena de cuanta cosa pues le había dado al maestro en toda su vida de poeta, de personaje de lo público, libros con decoraciones, homenajes, discos. Y dije, hombre, pues yo creo que aquí puede quedar muy bien esta espada. Y le dije, bueno, flaco, bueno, y también al lado de esto había leído un texto de Poe que se llama La Carta Robada. El texto en síntesis dice que a veces la mejor forma de guardar las cosas es dejarlas a la vista, ¿no? Entre uno más guarde las cosas, más rápido la pueden encontrar. Entonces, intentamos como dejarla ahí en medio de esos papeles, en medio de todos esos libros, y efectivamente así se hizo. Yo le llevo la espada a Boris, bueno, el flaco me la entrega ahí cerca, justamente en la 24 con cuarta, ahí junto a la Tadeo Lozano. En esa época eso era lleno de bares, pues no estaba la universidad y era un sitio pues de mucho divertimiento y de muchachas alegres y toda esta cosa. Entonces yo recibo ahí la espada, viene envuelta en unas sábanas, perdón, en una colcha más bien. La espada, los espolines y los estribos del Libertador. Entonces, inmediatamente nos dirigimos hacia la casa del poeta de León. Le entrego la espada a Boris, él me dice bienvenida y a partir de ese momento la espada estuvo ahí durante casi 2 años y medio. Con los estribos y los espolines, Sí, señora, con los estribos, los espolines y la funda, ¿no? Donde iba la espada, la vaina. la vaina. Esos estribos y esos espolines se perdieron, Argemiro. Yo no sé, yo la última vez que oí hablar de ellos tal vez fue antes de que enterraran la espada por allá cerca al Van, en la finca del novio de Liz. Pero, pero no sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de los espolines y los estribos? ¿Dónde pudieran estar? No, la verdad no, Patricia, no conozco que alguien tenga idea de eso. Sí, es un pesar que se hubieran perdido, pero bueno, la espada está en casa de León de Greiff hasta su muerte. Y hay una anécdota muy divertida porque pues la prioridad del ejército y de las fuerzas de seguridad era ubicar la espada y ubicar a Beyman. Y cuando León cumplió 80 años, que eso fue como, no sé si fue junio o julio del año 75, va López Michelsen, que era el presidente, a condecorar a León en su casa, en la sala de su casa. Ahí fue Belisario Betancur, no sé, en esa época tal vez estaba en la NIF o algo así, bueno, familiares de León, una ceremonia muy bonita en la sala, y resulta que la biblioteca, en el estudio del maestro donde estaba la espada, era exactamente encima de la sala donde estaba el presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas, condecorando al maestro León de Greiff. Bueno, después de que muere el maestro León de Greiff, la espada comienza más o menos a dar vueltas. Acaba en casa de la mamá de Ramón y de Luis Fayad y de Teresita Fayad. Allá dura un buen tiempo. Luego va a parar a casa del flaco. En algún momento el flaco se la lleva a Esmeralda y allá está un buen tiempo también en la biblioteca guardada. Aprieta la represión y Esmeralda se la entrega a unos amigos contadores, amigos de ellos, Valentín Sáez y Elvira de Sáez, y ahí dura un tiempo la espada. Sigue la represión aumentando y entonces acaban llevándola a la finca del novio de una de las hijas, que era en Albán, y ahí la entierran durante varios meses
y casi no la encuentran a la hora de desenterrarla. Bueno, son unas historias muy, muy increíbles hasta que ya se vuelve la situación muy difícil, ya ha pasado el Cantón y esa represión brutal en que prácticamente a todos los capturaron, los cogieron presos, los torturaron, no lograron que apareciera la espada ni que delataran dónde estaba. Viene la toma de la embajada dominicana y un poco después de eso, pues el flaco decide que la espada debe salir del país e ir a Cuba. Entonces ahí comienza a viajar la espada, pero en valija diplomática. Llega a Cuba, a la oficina de Piñeiro, el comandante Barbarroja, quien la tiene muy guardada durante un buen tiempo, hasta que hacia el año 85, es lo que me dicen las fuentes cubanas, Fayad seguramente que pensaba ya tomarse el Palacio de Justicia y creía seguramente que eso iba a salir muy bien, les dijo que quería tener la espada cerca otra vez, que la llevaran a Panamá. Entonces la llevan a Panamá, bueno, pasa toda esta tragedia, el Palacio de Justicia, y ahí sigue en la embajada cubana hasta la invasión de Estados Unidos a Panamá, que eso es diciembre del 89. Entonces Piñeiro da la orden de que saquen esa espada y que no puede caer la espada. Es lo mismo que le dice el flaco Argemiro. Entonces la espada la llevan en un carro diplomático hasta el aeropuerto, en medio de los marines norteamericanos, y la montan a un avión en valija diplomática. Bueno, luego ya ustedes conocen el resto de las historias del regreso de la espada, que Navarro, siendo en ese momento el jefe, le pide a Oti Patiño que vaya a La Habana por la espada, y Fidel le dice, no, yo esa espada, o le manda a decir, no se la entrego, sino al jefe del movimiento. Entonces organizan un encuentro en la casa presidencial de Venezuela, una casa que tiene en la playa, dice que es una playa rosada muy bonita, la describe Antonio Navarro, y ahí se encuentran el embajador cubano en Venezuela, quien ha ido por la espada a La Habana y la lleva en valija diplomática, el presidente Carlos Andrés Pérez, Antonio Navarro y García Márquez, porque Navarro pidió que lo invitaran. Y así al día siguiente regresa Navarro con la espada en un vuelo charter, y es cuando se da esas, digamos, reunión con los niños del M, los hijos de los combatientes del M, que juegan un rato con la espada, y luego es cuando la entregan, y va a acabar en las bóvedas del Banco de la República, ahí sepultada hasta que llega Pastrana, y Pastrana saca la espada del Banco de la República y se la lleva para la casa de Nariño. Allá la ve Navarro por primera vez, en algún momento, que va a conversar con Pastrana, y luego vuelve otra vez la espada para las bóvedas del Banco de la República, y allá la dejan quietica durante los gobiernos de Uribe y de Santos, hasta que llega Duque, y en la mitad del gobierno se acuerda de la espada. Lo que me dice Diego Molano, que era entonces director del DAPRE, antes de ser ministro de Defensa, es que una mañana temprano lo llama Duque, le dice que necesita que se vaya a la casa de Nariño urgentemente. Duque era aficionado, o es aficionado, a leer biografías de Bolívar, y estaba leyendo un libro sobre las espadas de Bolívar, y entonces le ordena a Molano que le lleve la espada a la casa de Nariño. Bueno, Molano no tenía idea de dónde estaba la espada. Finalmente, después de mucho investigar, la encuentra y se la lleva a Duque. Y para Duque la espada pues era algo muy, muy importante, hasta el punto, y eso lo cuenta magistralmente Daniel Coronel en el prólogo del libro,
hasta el punto de que no quería deshacerse de la espada y se inventó toda clase de disculpas para que la espada no fuera no estuviera en la posesión de Petro. Cuando comenzó el empalme entre los dos equipos, el equipo de Petro planteó que quería que la espada estuviera en el Capitolio. Entonces ahí comenzaron todas esas disculpas santanderistas que no se podía, llegaron hasta el punto de que se requería que tuviera un seguro, imagínense. Entonces un seguro implicaba un avalúo. ¿Quién avalúa la espada? Entonces finalmente ya a horas de la posesión, la previsora, alguien de la previsora dijo que eso valía 1.000 millones de pesos. Entonces consiguieron el seguro, pero ya no le quedaban más disculpas a Duque, hasta que finalmente, ya cuando Petro iba a prestarle juramento a Francia Márquez y Francia tenía la mano levantada así y él da la orden de que lleven la espada, entonces se van para la casa de Nariño Laura Sarabia y el militar que cuidaba a Petro, y ahí hay un forcejeo entre ellos porque se da una discusión muy divertida entre los militares que estaban cuidando a Petro y los militares que cuidaban a Duque, de quién era el presidente en ese momento. Petro había jurado, pero no había firmado, o algo así por el estilo, y entonces el otro decía que hasta que no firmara. Bueno, es unas cosas muy ridículas, hasta que finalmente se le enfrentan un poco Laura Sarabia y este militar, y Duque, y le dicen, bueno, entregue ya la espada, y entonces Duque pide que le permitan empuñarla por última vez. Eso es una historia muy increíble. Pero digamos que yo creo que el libro tiene una cosa interesante, que es que no se limita solo a toda esa historia, digamos, de realismo mágico de la espada, sino que esa historia va como engarzada en la historia del M-19 y también la historia del país y en la historia de Gustavo Petro, desde que comienza su militancia hasta que termina en la Casa de Nariño. Bueno, pues esa es la historia de este libro, y ahora conversemos y díganme todo lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Pero quiero hacer un comentario, Patricia, o dos más bien. Sí. Hubo en lo último que narras, cuando el presidente pide la espada, quiero recordar las palabras, porque ese fue un momento de mucha intensidad, Sí. entre otras cosas, porque se suspende la ceremonia y entra nuestra pianista, no recuerdo cómo llama, Teresita Gómez. Teresita Gómez, pues a tranquilizarnos, pues, porque la tensión era alta. Cuando el presidente dice: como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Es una orden del mandato popular y de este mandatario. Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso y ante el Estado. Ese fue un momento realmente de una emoción impresionante, porque nosotros no esperábamos eso. Seguramente habían personas que sí lo sabían, pero todas las personas que estábamos ahí, pues fue una sorpresa. Eso fue un aplauso general, pero fueron media hora o quizá un poco más de una alta tensión, 40 minutos. 40 minutos mientras llega la espada. Otra cosa anterior que me parece interesante resaltar es que justamente el día que cuenta Carlitos que fueron a sacarlo porque había estado Boris en la Brigada de Institutos Militares, porque habían requerido o retenido a Boris cuando salía de su casa para justamente preguntarle por la espada, ¿sí? Y él pues dice que no, que él no tiene la espada, lo interrogan durante muchas horas, no, Boris le dice que definitivamente no, que él no sabe nada de la espada, que para él eso es algo totalmente desconocido, pero él le comenta a Hernando Santos, director del Tiempo, en ese momento que pues acaba de sucederle eso. Y Hernando le recomienda que responda con una carta, porque eso es tremendamente pues peligroso, que hagan una acusación de este tipo y él no responda. Y Boris hace una carta respondiendo al general Vega Uribe, creo que era en ese momento Sí.
el, El el, que lo interroga. el militar sí que lo interroga y primero hace pues una gran llamado al mundo por la persecución que se viene haciendo de los intelectuales, de los poetas, entre todas otras cosas, porque ellos sabían o tenían indicios de que la espada estaba donde un poeta. Entonces cogen a varios poetas, los allanan y pues no encuentran la espada. Indudablemente, cogen a Luis Vidales, creo que a Roca también en ese momento. En fin, todo el que supiera o que se supiera era poeta, lo llamaban a interrogar. Boris responde esa carta, pues justamente como les digo, diciendo pues que un llamado a la solidaridad con los poetas, con los intelectuales, y finalmente remata Boris con una frase tenaz, porque dice, pues la inteligencia militar está acosándonos, está buscando algo que no tenemos. Entonces, general, creo que la inteligencia militar es a la inteligencia como la música militar es a la música. Y finalmente termina Boris con una frase tenacísima y le dice, bueno, general, si usted cree que la espada está aquí, pues venga por ella. Es decir, nosotros siempre nos movimos en el filo de la espada. No fue el general, pero la espada estaba ahí. Sí. Bueno, pues Evelyn quiere decir algo. Tiene la palabra Evelyn. No, yo quería ir a preguntar en total cuántos años estuvo con usted, con los del M. ¿Cuánto tiempo? ¿La espada? Sí. Pues la espada estuvo desde el 74, enero, hasta el 91, que fue, ¿cuándo fue la constituyente? 91, ¿no? Sí, 91. Ok. La elección de la constituyente, bueno, eso fue en enero del 91, ¿no es cierto? Sí, la constituyente la elegí en el 17 90, años. 17 años. 17 años. 74, 84, sí, 17 años, sí, señor. Tenía que pasar de seguro que el duque tuviera la inquietud para que la hubiera puesto tan bonita que la tenían y que hubiera podido salir así de magistral para cuando salió a donde, al pueblo, pues estuvo, sí estuvo enterrada, me imagino en qué condiciones estuvo, pero ahí la tenían muy, de una forma muy honorable, guardada y mostrada, dio todo un impacto. Yo que le digo que esas dos personas que estuvieron ayudándoles cuando se les varó, esos eran ángeles. Los ángeles tienen esas cualidades, altos, y que solucionan las cosas así para la gente de bien. Bueno, no, era eso, solamente esas dos preguntas, gracias. ¿Qué, Que todo eso debe pasar a los jóvenes para que los jóvenes cojan todos esos valores, ¿no? Es todo lo que conllevaba el cuidado de esa espada del libertador. Yo, Maravilloso. yo quiero leerles un párrafo de una conversación con Angemiro que pinta muy bien lo que para ellos, para ustedes era la espada. Dice, tener la espada en las manos, empuñarla, verla, tocarla, en cierta forma nos hacía grandes. Yo era un joven de 22 o 23 años y eso me daba una fortaleza impresionante. Me sentía casi invencible. Me daba un poder que no sabía de dónde salía, pero existía. Y realmente tener la espada nos permitía ser muy imaginativos, muy audaces, tener la alegría, la fuerza y la fortaleza para soportar cualquier contingencia y resolver cualquier obstáculo. Y el flaco también transmitía eso, y creo que él también sentía lo mismo, porque no había dificultad que se nos planteara que no pudiéramos superarla entre todos con imaginación, con ideas, con audacia. No teníamos ni dinero, ni infraestructura, ni armas, pero teníamos como esa capacidad de resolver las situaciones. Había un poco de fetiche, era un poco místico si se quiere, pero era muy efectivo. Yo nunca había creído que la espada pudiera desatar todas esas pasiones. En eso hay que reconocer la audacia del flaco y la trascendencia de su creencia en lo simbólico. Eso nos marcó y nos dio la capacidad de convertir las derrotas en victorias. La espada de Bolívar vale más que 100.000 fusiles, había dicho Weimar. Yo creo que ese párrafo de Argemiro
es fundamental y da la dimensión de lo que para ustedes fue la espada. Yo no sé si algunos de los que están ahí conocieron la espada y la tuvieron, aparte de Carlos y Argemiro. Compañera Patricia, hacen una pregunta de Suecia. Con mucho gusto. Le preguntan a usted si ha tenido la oportunidad de tener la espada en sus manos y si sabe dónde fue construida la espada y cómo llegó a manos del libertador. No, yo no, nunca, o sea, yo vine a conocer la espada después de escrito el libro. Y es una anécdota que cuento en el epílogo, porque mi editor de la vida es Gabriel Iriarte. Entonces, después de terminado el libro, Gabriel fue director editorial de Planeta, después de Norma, después de Penguin Random House, y donde quiera que iba Iriarte, yo me trasteaba con mis nuevos proyectos. Ya él está jubilado, pero entonces le di a leer el libro y me dijo, yo siento que usted no conoce la espada. ¿Cómo es posible que escriba 200 y pico de páginas sobre la espada de Bolívar y no la conozca, no la quiere? No, pues fíjese que Beyman me dijo Gabriel, tuvo la espada y se fue y la limpió con pomada a brazo y la acarició, etcétera. Tiene que conocer la espada. Entonces yo me fui a la casa de Nariño, porque ya estaba la espada en la casa de Nariño cuando yo escribí eso. No, pues hacía rato, porque eso fue en mayo. Y ahí estuve un rato mirando la espada, conversando con los soldados, etcétera. Ahora, hay varias espadas de Bolívar, ¿sí? Entonces, esta espada, la Sociedad de Mejoras la lleva o la envía a la Casa de Nariño. Eso es lo que se sabe de esta espada, pero no hay certezas porque, digamos, no hay un acta de entrega formal que se diga, donde se diga, recibimos la espada de Bolívar en la Sociedad de Mejoras. Y la descripción de dos espadas que hay, una de Nariño y otra de Santander, la descripción de la de Nariño, es muy parecida a la espada de Bolívar, pero realmente el M19, independientemente de si esa espada sí era de Bolívar o no era de Bolívar, la volvió la espada de Bolívar y es la espada que se ha convertido en ese símbolo tan importante. Pero Bolívar tuvo varias espadas, una está en Perú, hay espadas en Venezuela, algunas tienen como piedras preciosas, pero esta es una espada muy sobria con una empuñadura de madera, no es muy grande y bueno, es la espada que se volvió famosa gracias a ustedes. Compañera Patricia, quiero que los hijos de Abril que están presentes aquí, ¿Los hijos de quién? de Abril, los hijos de los miembros del EMI, hay Ajá. alguno aquí. Está la hija de nuestro compañero Olivardo Parra, está también Ingrid, que es también de ese combo, está Santiago, que no fue hijo del EMI, pero el muchacho que le hizo firmar el libro a usted allá, en Cali. Acá está Sí, el otro hijo, ahí se asomó el otro hijo de Abril. Entonces, que ellos le hagan pregunta a usted, Patricia. claro que sí. Prendan la cámara, muchachos. Listo, Bueno, listo. Pues Patricia, primero pues mucho gusto saludarla en este momento, la verdad me siento muy honrado. Y tengo una pequeña pregunta. ¿Usted cómo describiría a Feynman, su capacidad intelectual y sobre todo al momento de ser uno de los miembros que recuperó la espada de Bolívar? Que eso significó mucho para el M. ¿Usted cómo lo describiría? él era un hombre fuera de serie, ¿sí? Un tipo de una inteligencia absolutamente descomunal. Pero al mismo tiempo era un tipo muy simpático, supremamente simpático y muy cercano.
Es decir, desde el punto de vista humano tenía una dimensión muy especial y una intuición también muy especial. Él hacía sentir a la gente importante, así fuera el más humilde o el más encumbrado. Así fueran las monjitas que rezaban con él para que no le pasara nada. Para él esas monjitas eran tan importantes como el principal comandante de la guerrilla. Y así se los hacía sentir, ¿no? Entonces tenía una capacidad de unir y de sumar muy grande. Él dejaba que todo el mundo aportara lo que quisiera aportar, lo que pudiera aportar, ¿sí? Entonces, pues así se le iban volviendo los 4 gatos que quedaron después del cantón, se iban volviendo legiones, ¿no? Incluso Alfonso López Miquelsen llegó a decir que el M-19 llegó a ser una razón social. O sea, independientemente del núcleo, había grupos desarticulados que no conocían a la gente o a los dirigentes que no tenían relación y acababan haciendo M-19 en un lado y en otro y haciendo acciones y demás. Era un tipo, digamos, duro en la estrategia, pero muy flexible en la táctica. Entonces eso otra vez le permitía sumar y sumar y sumar. Era muy crítico del dogmatismo de la izquierda, mucho, ¿no? Yo creo que esa fue la gran diferencia entre digamos, la impronta que él le imprime al M-19 y los otros grupos guerrilleros. Es decir, es que pensar que llegaron a tener 80% de simpatía, según alguna encuesta, antecitos de la elección de Belisario Betancur. Y es justamente esa simpatía la que lleva a Belisario a plantear la paz como un tema fundamental de su gobierno. Eso no tiene nada que ver con, digamos, lo que la gente sentía con respecto a las FARC o lo que pueda sentir frente al ELN, ¿sí? Tenía una gran capacidad política y para él la guerra era una forma de hacer política. Las acciones que no generaran, digamos, un impacto político positivo, pues no merecían la pena. Esa capacidad de entender el país, de conocer su idiosincrasia, es decir, a quién se le ocurre, por ejemplo, después de esa acción tan impresionante en que disparan los morteros a Palacio, que explota el mortero en el jardín de la casa de Nariño y él secuestra, entre comillas, nada menos que a Pacheco. Pacheco era el hombre más querido por los colombianos, por los niños, por todo el mundo. Entonces, pues que Pacheco estuviera perdido 2 días, eso generó un impacto brutal y luego le entrega a Pacheco su famosa propuesta de paz, que todavía se está hablando de eso. El diálogo nacional era el último punto de ella. Y genera, en lugar de generar odio, genera simpatía, ¿sí? Digamos, las interrupciones de la televisión, ¿sí? RTBC M-19, eso era muy audaz y muy divertido en medio de todo, en la mitad de las telenovelas de horario AAA aparecían esas interrupciones. Eran acciones muy imaginativas y con sentido del humor. Lo del Cantón Norte fue un verdadero disparate, es decir, ¿a quién se le ocurre hacer un túnel? Es decir, eso es de locos, pero le salían bien las cosas y yo creo que, mire, yo una vez le oí decir a García Márquez que él creía que Beyman hubiera sido más importante que Fidel Castro, pero el problema es que él se había muerto y Fidel no, ¿sí?
Entonces realmente sí era un político de una dimensión descomunal. Eso es lo que puedo decir. Nayibi Beltrán, hija de Nayibi, ¿está ahí? Diana Parra, ¿tienen alguna pregunta? ¿O otro compañero o compañera? Entonces le doy la palabra a Álvaro Hugo Mejía. Bueno, buenas noches, Patricia. Hola, pero Hugo, ¿cómo estás? Bien, aquí oyendo su conversa que pues me lleva a años de prácticamente de adolescente. Eh, Todas estas historias pues son parte del crecimiento que yo tuve gracias a que el doctor Gustavo que está presente y otros compañeros me propusieron ahí en una reunión de la dirección del M19, pues hacerme cargo de mayorías y hacerme cargo de la NAPO socialista junto con Andrés Almarales. Pero Sí. mi trabajo más interesante pues no fue necesariamente ese. Mi trabajo, pues yo digo el más importante, pues fue andar con Bateman. Me pidió, para mí fue una cosa increíble, sorprendente, que trabajara como su asesor político militar. Yo estaba estudiando historia en el Instituto Superior y había oído de la teoría de la guerra a través de Álvaro Valencia Tovar y me interesé por ese tema. El doctor Germán Zavala, que había escuchado pues toda la cosa de la teoría de la guerra del doctor Carlos Federici Casa, pues me dieron pues muchísimos elementos sobre teoría militar, que era muy raro que alguien fuera del estamento militar tuviera una idea sobre lo que era Clausewitz, Glucksmann, etc. El trabajo realmente fue muy importante en el sentido de que pues, se hace la NAPO socialista. Gustavo y otros compañeros pues, son prácticamente los que conducen eso, Israel Santa María, Carlos Toledo. Y Bateman pues, y la dirección, porque mi concuñado Luis Otero, pues habíamos raneado sobre el robo de la espada, sobre otra serie de cosas, y habíamos hecho una serie de reflexiones profundas sobre qué había que cambiar en Colombia. Y el primer cambio era en nosotros mismos, dejar de ser mamertos, dejar de ser izquierda. Entonces, bueno, el cambio político fundamental es que dejamos de ser de la Guerra Fría, de la contradicción capitalismo-socialismo, para empezar a pensar en el país. Y esa reflexión nos llevó a muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, el Estado se construye a partir de una democracia de partidos, pero la democracia real y profunda no se puede construir sin la participación de la Colombia profunda, que para nosotros en ese momento se reflejaba en una cosa sustancial e importante que era la NAPO. Ahí estaba la unidad popular que había planteado Allende. Nuestro aprendizaje de Chile fue súper importante. Y encontramos que sin la movilización popular en Colombia no había nada que hacer. Creo que ese ADN le llega a Petro y por eso su interés de la movilización popular. Yo quiero mostrarles algo. Es una reflexión que me gustaría hacer, Patricia, que estoy trabajando en el libro del ADN del M19, pero lo estoy contrastando con lo que es Petro hoy. Creo que si Petro hubiera conocido mucho más profundamente la dirección original del M19, se cometieran menos errores. El problema es que hoy la gente no quiere escuchar lo que se aprendió con la NAPO, no quieren escuchar lo que hubo en la conducción de ser el M o pues la democracia en armas, jugársela por la paz y hoy jugársela por una democracia. Yo les voy a mostrar algo que de alguna manera es un homenaje a su libro. Es una sorpresita que les tengo. Y ahí viene. Es un Bolívar de Tenerani
puede llegar a él, no podía ser diferente que alguien del M-19 lo pudiera tener. Para mí es el Bolívar de hoy, el Bolívar que nos señala caminos hacia la construcción de la democracia, de la paz total, y todas estas propuestas que Petro tiene, que las tiene tan enredadas. A mí me parece que el programa de Petro es un programa realmente interesante. Biden no se enamoró del programa de Petro porque estaba hablando bobadas. Y a pesar de todo lo que puedan anotarle errores o aciertos a las políticas exteriores de Petro, Biden lo sigue teniendo como un referente, cosa que es buena y es mala, porque si gana Trump, pues el dulce se nos pone a mordiscos. Aunque a nivel nacional se nos va a poner ya difícil, ¿no? Yo creo que hay que hacer unas reflexiones profundas. El lunes o martes tenemos que estar en esa tarea a partir de lo que va a pasar en las elecciones. Creo que nos va a tocar emplear a fondo los instrumentales teóricos y políticos, emplear la teoría de la guerra para analizar los conflictos del mundo y los conflictos internos para poder entender esto. Y sobre todo otra cosa que aprendimos en ese periodo, que la economía política no resuelve todo. La antropología económica es mucho más importante porque se trata de descifrar un pueblo como el colombiano, que tiene tanto de negativo como de positivo. Y esto tiene que ser una cosa que produzca una racionalidad, un pensar hacia el futuro, porque creo que sí hay desgastes, pero yo nunca he podido hablar con Gustavo Petro, no ha sido de mi interés en el sentido de ir a tomarme una foto con él, pero sí me gustaría hacer una reflexión para él, profunda, seria. Yo la llamaría el M versus M19 en la versión de hoy, o el ADN del M19 y el proyecto de Petro. Yo sé que Patricia, pues, tiene muchos elementos críticos y esto hay que hacerlo con mucha ponderación, con mucha racionalidad. Pienso que el país se puede desbordar al futuro. Yo no soy pesimista, pero creo que nos toca hacer una reflexión profunda a todos, porque pienso que si de pronto la derecha vuelve al poder territorial, o vuelve no, porque ellos nunca han salido de ahí, y eso los vuelve a aproximar a instancias de poder muy, muy, muy difíciles para Petro, porque son legitimidades logradas a través de este juego, la democracia. Patricia, mire, quería mostrarle este tesorito como un homenaje. Una maravilla. Qué belleza. Una maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Patricia, era una manera de mostrarle algo bonito. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Gracias, lo mismo para ti. Mira, recordando lo que decía Beyman, en algún párrafo del libro de Siembravientos, en su crítica al dogmatismo, ¿no? Al dogmatismo de la izquierda y a la interpretación, digamos, acartonada que hacían del marxismo, acartonada y además como inamovible, lo cual contradice totalmente el marxismo, porque el marxismo es un dialéctico. Él decía, la verdad, si no se materializa, no es verdad. O sea, para hablar del gobierno del presidente Petro. Si él no logra volver verdad sus promesas fundamentales, yo creo que es un fracaso complicado, y un fracaso complicado no solo para él, sino para la izquierda, creo yo. Y ahí es donde creo que ustedes, que son cercanos, pudieran influir en que haga menos promesas, en que se centre en 3 o 4 cosas que sean realizables, porque es que a veces uno ve una promesa un día y otra promesa un día, y digamos eso es lo deseable, pero lo posible, por lo menos para hacer en estos 3 años que le quedan, pues no.
Entonces, sería muy grave que se causara una desilusión masiva de la gente, creo yo. No sé ustedes qué piensan. ¿Qué otro compañero o compañera tiene alguna pregunta o comentario a la compañera Patricia? Perdón, Mauricio. Sí, Eh, listo. Creo que no entendí bien a lo que dice la compañera, porque lo que yo he entendido de la dificultad que ha tenido nuestro presidente no es de parte digamos, de nosotros que compartimos sus ideas, sino de el otro poder que de pronto está más empoderado que él mismo. ¿Sí? Entonces, de pronto no le entendí la partecita esa de que las ideas de él no se le han podido desarrollar. No sé si entendí que era de pronto porque no estaban bien desarrolladas. No, lo que yo quiero decir es que es muy distinto estar en la oposición, como ha estado Petro toda la vida y como ha estado la izquierda, a estar en el poder y tener la responsabilidad de hacer las cosas. Entonces, el mismo presidente ha dicho, ¿cómo es que ha dicho que eso es como un elefante, el Estado? ¿Cómo es que ha dicho que es como es decir, mover eso es muy difícil? Entonces, si las expectativas son muy grandes y no se mueve el elefante, es difícil. ¿Me explico lo que quiero decir? Y no sirve para la gente lo que decía el mismo Flaco. La gente solo entiende el lenguaje de los hechos. Eso lo repetía y está ahí en el libro Siembra Viento. La gente solo entiende el lenguaje de los hechos. Entonces, si los hechos no hablan claramente, puede dar problemas. Eso es lo que quiero decir. No sé si me expresé. Sí, sí, yo le entiendo, pero de pronto en el poco tiempo que lleva a Petro, los impedimentos que ha tenido, pues no han sido de pronto por la idea que tenga, creo yo, sino Idea, no, yo no creo que sea la idea. Yo creo que no son las ideas, sino la práctica, la praxis. Es decir, la eh, oposición. no, no necesariamente. Las cosas son difíciles de hacer. O sea, la oposición es terrible, pero uno no puede culpar a la oposición de cosas que no se hacen porque no funciona la burocracia o porque, no sé. ¿Qué otro compañero o compañera quiere hacer una pregunta? Yo le doy la palabra a Evelyn y a Santiago, pero demos la oportunidad a otros nuevos. Javier Falla, ¿tiene algún comentario? Estoy escuchando, Mauro. Bueno, listo. Entonces, Evelyn y Santiago, que sean preguntas concretas. No, yo solamente quería apoyar en el comentario que hizo el compañero anterior, porque los veo negativos, muy optimistas. Petro ha hecho mucho, ha hecho mucho y Bastante optimista. es prácticamente, pues tiene todo el andamiaje encima de él, pero con todo hecho, ha hecho mucho. Pero es tan grande, el mismo Biden no puede hacer todo lo que debiera, porque también él encima tiene todo un andamiaje. Pero no, yo reconozco y la gente sabe reconocer, de hecho, por eso en mi familia, algunos que no estaban, ya van a votar por nuestro partido. O sea, ha ido mostrando con acciones que sí se puede y que lo está haciendo, todo lo que está haciendo de contra la mafia, mostrando la corrupción, capturándolos y que no quede eso todo eso es bueno. Que nosotros somos unos necios, sí, y que somos unos desordenados. Y como pueblo no nos hemos podido organizar. Ustedes, aquí hay gente que tiene tradición en la izquierda. Denos la mano para organizarnos, pero no sé, hay ese antecedente de que siempre hay mucha discusión en la izquierda. Tenemos que tratar de pasar la página en un momento dado y la nueva generación que llega, no jóvenes, pero estamos llegando a nueva generación, aprendemos, pero también hay que poder acabar pues lo que yo oigo siempre es que la izquierda siempre tiene que
discutirle y tumbarle la idea al uno y al otro y que eso no dejan surgir y no, hay que crecer juntos en este nuevo forma de gobierno progresista, popular. Y yo pienso que sí podemos, con la mano de los que están y que llevan por tradición, porque yo he tenido la oportunidad de ya conocer cuán brillantes son las personas que están en la izquierda, nunca lo había tenido. Son muy brillantes, hay mucho saber, pero hay que ser también, los egos tienen que bajarse y tienen que construir y incluso deconstruir, mejor dicho, deconstruir lo que hemos tenido por años y poder organizarnos. Pero ustedes tienen mucho que ayudar, pero hay alguito que tiene que cambiar, no sé, ustedes saben muy bien para que nos ayuden, porque este nuevo partido que tiene que surgir del pueblo tiene que sacarnos. Y yo no estoy tan pesimista de que pueda venir otro gobierno, yo estoy muy optimista de que va a venir, vamos a tener continuismo, porque el pueblo está cansado y ha visto mucho la corrupción que nos había sido tapada. Gracias. Tiene la palabra Santiago. Pues tengo una pequeña pregunta y es, pues Patricia, ¿usted qué mensajes le dejaría a los jóvenes que quieren pues simpatizar en esos grupos políticos y sobre todo la importancia de mantener la lucha y no abandonar la causa por simples recompensas que al final solamente van a llegar a la pérdida de esa lucha? La respuesta es, como decía mi profesor de filosofía, Danilo Cruz, ir a las fuentes, es decir, ir a lo que fue el M19 original, ir a los planteamientos de Beyman. Es decir, de alguna manera yo sí veo un parentesco importante entre los planteamientos de Beyman y los de Petro, pero no perderse por las ramas, no sé si me explico. Esa es como mi respuesta. Patricia. Listo, compañero, prendamos los micrófonos. Compañera Patricia, como hombres y mujeres del M19 y amigos y amigas del M19 que están aquí presentes, nosotros le damos un pequeño detalle a todos. Prendamos los micrófonos, por favor. Este pequeño detalle, pero con mucho sentimiento. ¿Listo, muchachos? Viva la compañera Patricia Lara. Muchas gracias. Compañera Que Patricia Lara. Es una mujer comprometida con nuestra causa desde que la conocemos. Yo por lo menos la siento Compañero, estamos... Un momentico, por favor. Compañera Patricia Lara, el decano de la escuela que apagó la cámara, Javier Falla, por el interno me dice que más adelantico sería bueno que nos acompañara otra vez. Claro que sí, cuenten conmigo, ya estamos en contacto, es más fácil por el chat que por el correo, porque me dan tantos correos que me agobio. Y ese muchacho, ese señor Mauricio la molestaba mucho mandándole los mensajes. Sí. No, es que como que no hay forma de... Vea, compañeros y compañeras, ustedes, yo les dije muchas veces que yo estaba mandándole mensaje a la compañera Patricia Lara. Fui a Bogotá y me movía por todos lados, por donde me decían que ella se movía. No aparecía. No la aparecía. Y el sábado, primer sábado de la Feria del Libro, me dio por irme a tomar un café y al frente quedaba la carta de las charlas. Cuando anuncian la escritora Patricia Lara, el tinto que me había costado caro se quedó ahí porque me fui, dije, no, me puede volar esta vez. Me le fui, me le presenté y aquí está. Muy bien. Bueno, entonces será la primera vez de varias. De varias. Muchas gracias por estar presentes, por esta acogida y los felicito por esa perseverancia y ese cariño por esa lucha que han hecho durante casi 50 años, ¿no?